Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ana Severino y hoy te traigo el video para que aprendas a hacer 10 técnicas con tu máquina Overlock Brother 3534DT. Ya tengo en el canal varios videos donde muestro cómo hacer 10 técnicas con diferentes máquinas Overlock. Te cuento que de manera general puedes realizar cualquiera de estas 10 técnicas o todas las técnicas en una máquina Overlock independientemente de su marca, siempre que la máquina tenga diferencial. Bastará con identificar las piezas que estaré moviendo y graduando para hacerlo en tu máquina, aun sea de otro modelo. De esta misma máquina Overlock en el canal ya tengo varios videos. Tengo uno donde te muestro cómo enhebrarla desde cero y también cómo hacerle el enhebrado rápido. Y tengo un video comparativo donde comparo esta máquina con el modelo Brother 1034D. Así que si no has visto ese video y estás aquí porque estás indeciso en cuál modelo comprar, te recomiendo que lo veas. Estaré dejando todos los enlaces a esos videos en la descripción de este video. También te estaré dejando un enlace para que puedas descargar las tarjetas que estaré presentando durante el video con cada una de las configuraciones. Así que podrás descargarlas totalmente gratis desde mi sitio web. Durante el video te estaré mostrando cómo utilizar estos 3 prensatelas que vienen con la máquina. Aquí cuando abrimos la compuerta del frente tenemos nuestra cuchilla y detrás de esta tenemos la uñeta. La uñeta la desactivamos de manera muy sencilla, simplemente alando esta pieza. Para esto primero debemos levantar el prensatelas y luego alar. En el video comparativo de esta máquina con la 1034D te muestro dónde puedes guardar los accesorios dentro de la misma máquina. Entonces, de esta manera sencilla estaremos desactivando. Simplemente para desactivar alamos y retiramos y guardamos. Y para activar o usar la uñeta dentro de la puntada, pues simplemente colocamos en su lugar. Aquí tenemos la cuchilla y la cuchilla para desactivarla vamos a alar este gancho y luego vamos a bajar. Este tornillo que tenemos en la parte superior de la máquina lo que hace es agregar o quitar presión del prensatelas. Esto depende del tejido que vayamos a usar. De manera general lo vamos a usar en el número 2. Para hacer el cambio de prensatelas simplemente vamos a subir la barra del prensatelas y vamos a darle a ese pequeño botón. También debemos tomar en cuenta que la volanta esté en esta posición para que así los dientes de esta zona estén abajo y podamos sacar el prensatelas de manera más sencilla. Para montar y desmontar las agujas, cada una tiene su propio tornillo. Lo que tomaremos en cuenta al momento de volver a colocarla es que la aguja llegue hasta el tope arriba y que la ranura vertical que tiene la aguja quede hacia el frente, hacia nosotros. En pantalla podemos ver nuestra primera tarjeta. Esta será la configuración para nuestra primera puntada de cierre con 4 hilos. Eso quiere decir que tenemos 2 agujas colocadas y vamos a colocar cada tensión en el número 4. Tenemos uñeta y cuchilla activas. El botón del diferencial que se encuentra en el lado derecho de la máquina y en la parte baja, este lo vamos a colocar en el número 1.0. El botón del largo de la puntada se encuentra en el lado derecho y arriba y este lo vamos a colocar en el número 3. Y el botón del ancho de la puntada lo tenemos en el frente de la máquina y lo vamos a colocar en el número 5. Esta puntada es una puntada de cierre y sirve para coser tela licra, tejido de punto, para hacer terminación cuando queremos colocar los márgenes juntos, cerrados. Como regla general vamos a colocar la tensión en cada uno de los hilos en 4 para los tejidos básicos. Sin embargo, es posible que su máquina requiera algún ajuste diferente en algunos de los hilos, sobre todo en los hilos inferiores. La siguiente puntada es una puntada de cierre y lo que vamos a variar aquí es el ancho de la puntada. Así que seguimos con 4 hilos. Nuestra tensión en cada uno de los hilos está en el número 4. Continuamos con la uñeta y la cuchilla activas. Diferencial en el 1.0. Largo de la puntada en el número 3.
Y vamos a colocar el ancho de la puntada en el número 7. Este es el resultado de nuestra puntada número 2. Y aquí cuando únicamente variamos lo que es el ancho de la puntada luce en general muy similar. Pueden ver que la puntada número 2 es una puntada más grande que la número 1 porque colocamos el ancho de la puntada en el 7. Entonces esa es una de las diferencias. También pueden notar algo de diferencia en la forma del tejido en sí. Para nuestra siguiente puntada vamos a retirar la aguja de la izquierda. La puntada número 3 es una puntada de terminación para los tejidos que son de grosor medio. Quitamos completamente lo que es el enhebrado donde estaba la aguja izquierda. Y mantenemos la tensión de los hilos restantes en el número 4. Tenemos uñeta y cuchilla activas. Tenemos el diferencial en 1.0. El largo de la puntada en el número 3. El ancho de la puntada en el número 7. Y este es el resultado de nuestra puntada número 3. La puntada número 4 es ideal como terminación para tejidos finos. Vamos a mantener los 3 hilos en la tensión número 4 y vamos a retirar la uñeta. Mantenemos activa nuestra cuchilla. Diferencial en el 1.0, largo de la puntada en el número 3, ancho de la puntada en el número 7. Este es el resultado de la puntada número 4 y vamos a compararla con la puntada número 3. Aquí podemos notar bastante diferencia. En la puntada número 4 no utilizamos la uñeta y esto hace que el tejido sea fino. Continuamos solo con 3 hilos con la aguja derecha, sin uñeta y tenemos nuestra cuchilla activa. Diferencial en el 1.0. Largo de la puntada lo vamos a colocar en R. Esto va a hacer que la puntada esté más cerca y más cerrada. Y el ancho de la puntada en el número 7. Este es el resultado de nuestra puntada número 5. Podemos ver la diferencia entre la puntada número 5 y la puntada número 4. La puntada número 5 es una puntada ideal para servilletas en algodón o en lino. También la podemos usar para manteles. Ahora vamos con nuestra puntada número 6, que es el ruedo enrollado. Seguimos con 3 hilos, pero vamos ahora a cambiar la tensión. Para la aguja derecha lo vamos a colocar en el número 4. En este caso, el hilo del centro, que es donde está colocado el hilo verde, lo vamos a colocar en el número 5 y el hilo inferior, que es donde está colocado el hilo azul, en el número 7. Retiramos la uñeta y desactivamos la cuchilla. El diferencial lo colocamos en 0.7, el largo de la puntada en R y el ancho de la puntada en 5R. Esta puntada es ideal para tejidos para cortes al bies o cortes circulares. Si la tela no está cortada de esa manera, entonces no se formarán las ondas. Con esta puntada podemos hacer terminación en ruedos de faldas, de trajes y también en mangas. Este es el resultado de nuestra puntada y como pueden ver se forman ondas. Esto es por la flexibilidad que toma la tela cuando está cortada al bies. La puntada número 7 la podemos utilizar para hacer terminación a tejidos de grosor medio a fuerte. Y para esta puntada tenemos un cambio. Aquí tenemos colocada la aguja de la izquierda y hemos retirado la aguja de la derecha. Entonces vamos a colocar la tensión de cada uno de los hilos en el número 4. Debemos observar con cuidado que vamos a retirar todo el enhebrado de la aguja derecha y lo que vamos a hacer es enhebrar nuestra aguja izquierda.
Tenemos uñeta y cuchilla activas, diferencial en 1.0, el largo de la puntada en el número 4 y el ancho de la puntada en el número 7. Y este es el resultado de nuestra puntada número 7. Esta puntada es ideal para tejidos que son de un grosor medio y podemos hacer terminación, por ejemplo, a una tela de jean, pero si esta no está doble. Aquí les comparo lo que es la puntada número 3, que también es una puntada con 3 hilos, pero en la puntada número 3 utilizamos la aguja de la derecha y entonces en la puntada número 7 tenemos la aguja de la izquierda y pueden notar la diferencia del tamaño de la puntada. Y también vemos diferencia en lo que es la forma de la puntada en sí. La puntada número 8 es una puntada flat lock. Para esta puntada tenemos 3 hilos, tenemos colocada la aguja de la izquierda y vamos a colocar la tensión de la aguja izquierda en el número 2, el hilo central también en el número 2 y el hilo inferior en el número 6. Tenemos activa, uñeta y cuchilla. Diferencial en el 1.0, largo de la puntada en el número 3, ancho de la puntada en el número 7 y vamos a colocar nuestro prensatelas para flat lock. Este prensatelas se gradúa. Si se dan cuenta, estoy aquí moviendo el tornillo y pueden ver cómo se separa la pieza blanca, se acerca o se aleja. Entonces, esta es una parte que podemos regular la distancia en relación a la aguja y el borde de la tela. Para realizar esta puntada voy a tomar mi muestra de tela y voy a hacer como un doblez, como que voy a hacer un ruedo o dobladillo, como le llaman en algunos países. Luego vamos a doblar el otro lado de la tela de manera tal que entre el borde que doblé en la tela que está arriba y el borde inferior quede aproximadamente 1/4 de pulgada de distancia. Y vamos a colocar esta tela de manera tal que la aguja apenas toque la tela que está arriba doblada. Fíjense que en el canal va justamente por el medio, por el centro. Aquí tenemos nuestra pieza lista y lo que vamos a hacer es abrirla. Este va a ser el lado revés de la puntada. Entonces lo que vamos a hacer es abrir y extender. Le hacemos un poquito de fuerza simplemente y extendemos. Y de este lado estaríamos planchando súper bien. Esta puntada la podemos utilizar para hacer ruedos. Claro, en este caso sería un ruedo decorativo. En la puntada número 9 vamos a fruncir y vamos a colocar nueva vez nuestros 4 hilos y la tensión de cada uno de estos hilos estará en el número 4, o sea que tenemos nuestras 2 agujas, tenemos activa la uñeta y la cuchilla. El botón del diferencial lo vamos a mover hasta el 2.0, el largo de la puntada lo colocamos en el número 4 y el ancho de la puntada en el número 7. Vamos a colocar nuestro prensatelas para fruncir. Si pueden notar, este prensatelas tiene un canal y lo que vamos a hacer es colocar debajo del prensatelas y con el derecho hacia arriba la tela que se va a fruncir. Y por el canal vamos a introducir la tela que quedará sin fruncir. Ambas telas están derecho contra derecho. Y simplemente vamos a dejar que nuestra máquina haga el trabajo. Solo vamos a guiar la tela, no le vamos a hacer ningún tipo de fuerza contraria ni en ninguna dirección. La tela que vamos a fruncir debe ser el doble del ancho de la pieza que va a quedar sin fruncir. Y este es el resultado de nuestro fruncido con la máquina Overlock.
Y en nuestra puntada número 10 vamos a hacer un flat lock diferente. En este caso yo he colocado en la aguja izquierda, solamente tenemos una aguja a la izquierda, y en el hilo que va al centro he colocado hilos de color rojo. De hecho, estos hilos son hilos de bordar a máquina. Tenemos la aguja con la tensión en 1, el hilo del centro con la tensión en el número 4 y el hilo inferior con la tensión en el número 7. Diferencial en el número 1, largo de la puntada en el número 4, ancho de la puntada en el número 7, uñeta colocada y desactivamos la cuchilla. Aquí yo tengo 2 piezas de tela que he cosido inicialmente en la máquina doméstica. Entonces esto es simulando una costura a un costado dependiendo del proyecto que ustedes quieran realizar. He colocado una abertura en el prensatelas aproximadamente de 1/4 de pulgada entre lo que es la pieza de metal y la pieza plástica. Entonces lo que vamos a hacer es doblar nuestra tela y colocarla al lado de la parte plástica y simplemente vamos a coser manteniendo la tela sin que sobrepase lo que es la pieza plástica. Aquí está nuestra costura y ahora lo que vamos a hacer es extender la tela y los márgenes de costura en la parte de atrás lo vamos a recortar y esta pieza la estaríamos planchando para acomodar el tejido. Recuerda que estaré dejándote el enlace para que puedas descargar las tarjetas que viste durante todo el video con la configuración de cada una de las puntadas. Te invito a que te suscribas a mi canal de Overlock. Tengo diferentes videos cómo darle mantenimiento y un video que viene en camino cómo utilizar el prensatelas para montar elástico. Si te ha gustado este video, te pido que por favor lo compartas para que llegue a más personas que posiblemente estén buscando esta información. Para mí ha sido un placer y nos vemos en un próximo tutorial.